Os invito a abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a terminar, con la ayuda del Señor, con la segunda parte de este versículo 27 y también observaremos el versículo 28. Filipenses 1, 27 y 28. Vamos a leer el texto. Dice así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Como decíamos la última vez, con este versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses, comienza una nueva sección. Y esa nueva sección viene marcada por un mandato dirigido directamente a los creyentes en Cristo. El mandato de vivir como ciudadanos de una manera digna del Evangelio. Se trata de un mandato estricto porque no es opcional. Se trata de un mandato exclusivo porque solamente está dirigido a los creyentes. Se trata de un mandato específico porque tiene que ver con algo muy concreto, con seguir a Cristo, con imitar a Cristo. Se trata de un mandato extraordinario porque en nuestra condición natural ninguno podríamos lograrlo. Pero se trata de un mandato estático, porque no es algo temporal o circunstancial. El creyente, hasta que llegue ese día que entra en la presencia de su Señor, ha sido llamado a vivir de esta manera y ha sido capacitado para vivir de esta manera. Y ahora, después de ese mandato, el apóstol pasa, después de haber dado la instrucción, a dar una explicación. Después de haber asignado un cometido, una exhortación a proporcionar un motivo, una razón. Porque siempre hay un propósito detrás de cada mandato. Si le decimos a alguien, tráeme un vaso de agua, la finalidad no es que esa persona simplemente se levante, vaya a la cocina, agarre el vaso, abra el grifo o la utilice desde la botella y se acerque con un vaso de agua. Probablemente en ese caso podríamos deducir que el propósito es que podamos beber. Bebamos de esa agua que nos han traído. La meta, el propósito detrás de este mandato que nos encontramos aquí no es otro que el de permanecer firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que dice el texto. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Esta exhortación no es algo aislado en esta epístola, al contrario, en el capítulo 4, versículo 1 se vuelve a repetir y dice ahí: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Como un soldado que no se movía de su puesto ni cedía nada de su territorio, los creyentes han de permanecer firmes en un mismo espíritu. ¿Pero qué significa esto? Algunos comentaristas sugieren que Pablo, al decir eso de en un mismo espíritu, está haciendo una referencia al Espíritu Santo. No es la primera vez que Pablo va a hablarnos del Espíritu Santo. Y no es la primera vez que Pablo va a hablarnos en estos términos con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13, utiliza una expresión parecida y dice:
por un mismo espíritu fuisteis todos bautizados. Sin duda alguna, no podemos olvidar ni dejar a un lado que la unidad de la Iglesia es producto de la obra del Espíritu Santo, porque es por medio de la obra exclusiva del Espíritu Santo que todos somos incluidos, introducidos, incorporados al cuerpo de Cristo. Pero en este caso que nos ocupa a nosotros, en Filipenses 1:27, lo que nos encontramos aquí es con una referencia a tener una meta común, un propósito común. De lo que está hablando el apóstol es eso que se nos describe tan sugestivamente en Hechos 4:32. Allí se habla de la iglesia del Señor, de la primera congregación de creyentes, y se la describe como una iglesia que tiene un corazón y un alma. De manera que el objetivo, el propósito, la meta del mandato con el que se inicia ese versículo 27, de vivir de una manera digna del Evangelio, es la de permanecer. No un día aquí y otro allí. No unos por un lado y otros por otro. No en algunas cosas sí, pero en otras no. El texto es claro. Unánimes, inamovibles, firmemente asentados en un mismo espíritu. Muchas veces se ha puesto a la iglesia de Filipos como un ejemplo de congregación, como una iglesia modélica. Y esto es cierto. Pero hay algo que preocupa verdaderamente al apóstol Pablo y no es otra cosa que la unidad de esta congregación. En el capítulo 4, versículo 3, se menciona una división interna. Dos hermanas que habían sido verdaderamente útiles, que habían colaborado, que habían trabajado, que habían servido aún junto con el mismo Pablo, estaban participando de un conflicto, de una división. Se menciona una división interna. De manera que Pablo, con su ejemplo, ya desde el primer capítulo de esta epístola, un ejemplo de unidad en el Evangelio, un ejemplo de dar prioridad al Evangelio por encima de la influencia o del renombre o de la fama o del éxito ministerial con que algunos querían ofenderle, ya desde el primer capítulo, por medio de su propio ejemplo, pero también ahora con la enseñanza específica, va a insistir en la importancia de la unidad de la Iglesia. Y este énfasis en la unidad de la Iglesia resulta vital para la Iglesia, pero no solamente para esa congregación de Filipos en concreto, sino para todas las iglesias. En Efesios 4, versículo 1, el apóstol va a utilizar un lenguaje muy parecido al que emplea en este versículo 27. Allí dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y comienza a elaborar con una serie de características que han de formar parte de los creyentes. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para ilustrar el cómo esto ha de tener lugar, para explicar cómo es que los creyentes pueden perseverar en esta unidad, Pablo, volviendo a nuestro texto en Filipenses 1:27, utiliza dos palabras siguiendo con ese ejemplo, con esa imagen militar. Hemos dicho ya que perseverar en la unidad, que permanecer firmes en un mismo espíritu, invoca o evoca la imagen de ese soldado que se planta en su posición y nada ni nadie lo mueve de allí.
Así que Pablo va a seguir utilizando esa figura, ese dibujo, esa imagen del soldado. Y por un lado va a hablar de combatir, algunas versiones traducen como luchando, y por otro lado va a hablar de resistir a los que se oponen, esto es, a los enemigos. No debería sorprendernos que el apóstol utilice una imagen militar o una escena de una batalla para hablar de la vida cristiana, porque no es la primera vez que se nos presenta la vida cristiana como una guerra o como un conflicto. Y esto nos apunta a los riesgos, a las amenazas, en este caso, que van a poner en peligro el mantener esa unidad deseada. Pero también apunta al rigor, a las precauciones que habremos de tomar, a las instrucciones que habremos de seguir para preservar esa unidad deseada. Lo que está el apóstol tratando de mostrar a los creyentes en Filipos y también a nosotros es que del mismo modo que resulta imposible acudir al campo de batalla sin un plan, sin una estrategia y salir airosos, resulta imposible fomentar y crecer en unidad sin una intencionalidad, si de lo que se trata es de salir airosos también. Así que, ¿de qué manera podemos fijarnos esa meta y alcanzarla? ¿Cómo podemos vivir de manera digna del Evangelio y permanecer firmes unánimemente en el mismo espíritu? El propio texto responde y en primer lugar el versículo 27 al final nos dice combatiendo. Como he dicho, algunas versiones utilizan esa expresión luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dice ahí combatiendo por la fe. Esto es, combatiendo por la doctrina. Porque la unidad de la que nos habla el texto, la unidad de la que nos habla el Nuevo Testamento en relación a la Iglesia de Cristo, es una unidad doctrinal. Pablo no se refiere a contender por medio de la fe o a través de la fe, sino a contender para la preservación de la fe, o si queréis, para la divulgación de la fe. La fe entendida como ese cuerpo de verdades que creemos. No como un acto que yo ejerzo, sino como algo que yo creo. Eso es la fe en este caso. La doctrina, lo que la Biblia enseña. La imagen de esta palabra es la de un grupo de atletas. Un grupo de atletas que compite para un mismo equipo, tratando de alcanzar la victoria juntos. Y esto implica promover y proteger, avanzar y defender. Y para ello hay que conocer las Escrituras, si de lo que se trata es de combatir por las Escrituras. Hay que conocer las Escrituras, hay que leerlas, hay que estudiarlas. No solamente algunos, sino todos. No solamente unos pocos, sino la mayoría. Porque el texto dice, luchando unánimemente. Esta no es la batalla de algunos, de los que escriben libros o de los que dictan conferencias, de los que enseñan en las aulas o de los que predican desde el púlpito. Sin duda todos esos tienen una labor importante que acometer, pero es la tarea de todos el conocer la Escritura, el proclamar la Escritura, el obedecer la Escritura y llegado el momento también el defender la Escritura. Muchos tratan, sin embargo, de hacer iglesia sin doctrina o con la menor huella de doctrina para no aburrir, para no repetir, para no dividir. Pero esto es imposible, porque la doctrina no es otra cosa que lo que la iglesia cree. Es la que informa, la que define, la que determina lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia.
a lo que ha de dedicarse la Iglesia y a lo que no ha de dedicarse la Iglesia. Aún el cómo, el quiénes y el por qué de lo que hacemos como Iglesia viene delimitado por la doctrina, por la fe, por lo que creemos, por lo que la palabra de Dios afirma. Curiosamente, frente a ese viejo adagio que dice la doctrina divide, para mantenerse firme, el apóstol llama a combatir por la pureza y la unidad de la doctrina de la fe. Y esta unidad es una unidad espiritual. No es una unidad en formas, no es una unidad en base a acuerdos interconfesionales o denominacionales. No es una unidad en colores o en dones, o en economía o en condición social, o en el lugar de origen, o en el idioma que hablemos. Es una unidad en el espíritu, es decir, en la verdad, en la Escritura. Algunos han querido últimamente deshacerse del término sana doctrina. Bueno, tengo que recordarles que aparece en la Escritura, no nos lo hemos inventado ni nosotros ni tampoco otros. Otros han querido apropiarse del término de sana doctrina y solamente sana en la medida en la que ellos lo aprueben. Pero no se trata de un sistema, ni de una escuela, ni de una moda. Se trata de tener en alto la Escritura, de exponerla antes que todo, pero también de obedecerla y, llegado el momento, de defenderla. Además de combatiendo por la verdad, hay una segunda manera en la que podemos vivir de manera digna y permanecer firmes. Y la encontramos en el versículo 28. Dice ahí: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Resistiendo unánimes a los que se oponen. Si la primera forma que el apóstol nos ofrece de vivir de una manera digna del Evangelio tiene que ver con combatir unánimes, la segunda no es otra que resistir unánimes, en este caso, a los que se oponen. Esta palabra se utilizaba para describir a un caballo atemorizado. Habla de un temor disparado, imposible de controlar. Ha perdido toda su utilidad cuando el caballo se encuentra en esa condición y además se vuelve peligroso, muy peligroso. Solamente hace unos días saltaba la noticia de un jugador de fútbol profesional que sufría un accidente también con un caballo. El caballo desbocado le había pisado y golpeado la cabeza y se sabe, o lo que se sabe es que se encuentra grave, muy grave, al punto de que no se conoce si este hombre se recuperará o no, y en caso de recuperarse, cómo se recuperará o no. Los caballos desbocados son muy peligrosos, y una congregación que no se cuida de caballos desbocados terminará cuanto menos malherida. Hace un tiempo, John Piper escribió un libro titulado Pecados espectaculares. Esta es la traducción literal del título. Y sin duda, cuando alguno de estos pecados tristemente afectan a la Iglesia, son muchos los que abren sus bocas y se lamentan y se indignan, y con razón, porque atentan contra la santidad de la Iglesia, pero atentan sobre todo contra el Señor de la Iglesia. Sin embargo, no pensemos que el pecado de no cuidar ni de no preservar ni de no promover la unidad de la Iglesia entra dentro de una categoría de pecados menores delante de Dios. No pensemos que los que en lugar de trabajar
y edificar y promover la unidad de la Iglesia se dedican a dividir, a cizañar o a tratar de minar esa unidad de la Iglesia, se encuentran en una mejor posición delante de Dios. Piensa esto por un momento. Si la unidad de la Iglesia es la voluntad de Dios, la falta de unidad en la Iglesia es contraria a la voluntad de Dios y además dañina. No tenemos tiempo de desarrollar este asunto, pero solamente mencionar, solamente confirmar, solamente señalar que la Biblia presenta la división de su Iglesia como algo repugnante para con Dios, porque se está atentando directamente contra su esposa, como algo degradante, vergonzante para con la Iglesia, porque se está haciendo justamente lo opuesto a lo que Dios espera de ella, como algo preocupante, inquietante para con el creyente, para el que promueve la división o para el que participa de la división, y como algo confuso para con el mundo, porque en lugar de confirmar la diferencia que existe entre los redimidos y los que no lo son, la Iglesia en la que la división es parte de su actuación se iguala con el mundo. En lugar de equipararse, de balancearse con el Evangelio, se equipara, se balancea con lo que sucede en el mundo. Un mundo dividido, un mundo enfrentado, un mundo en el que se subsiste, y algunos teóricos han incluso llegado a explicar la realidad como una realidad que se construye en base al conflicto. La dialéctica del conflicto ha marcado mucha de la teoría política e ideológica del siglo XX. Y finalmente, ¿es la Iglesia la que se comporta como el mundo? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos identificar a estos que en lugar de promover la unidad, combatiendo y resistiendo, como dice el texto, atentan contra la unidad? Vamos por un momento a Judas capítulo 16. Ahí encontramos una pequeña lista que caracteriza a los divisores. Como he dicho ya, no podemos ir más allá en el tiempo, pero sí es importante señalar esto, para que nos cuidemos, para que estemos atentos, para que nos examinemos. Dice Judas, versículo 16, hablando de los divisores: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. El texto nos habla de murmuración. Los divisores hablan mal de otros, muchas veces sin tener los datos, muchas veces sin cotejar la información, muchas veces sin preguntar, muchas veces sin ni siquiera preocuparse de si lo que están diciendo es cierto o no. Los divisores son quejumbrosos. Nunca les parece bien lo que se hace. Nunca están de acuerdo con lo que se propone. Nunca están satisfechos con lo que se logra. Siempre están pensando lo que quedó sin hacer. Siempre están observando lo que se podría haber hecho. Los divisores son arrogantes. Ellos saben mejor que nadie. Y como saben mejor que nadie, no se sujetan a nadie. Ellos tienen el secreto del éxito en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Pero aquellos a los que Dios ha dado la responsabilidad de dirigir la Iglesia no solamente están equivocados, sino que muchas veces son señalados por ellos. Murmuradores, quejumbrosos, arrogantes. El versículo 16 incluye algo más. El hecho de que son manipuladores también. Dice ahí, adulando a la gente para obtener beneficio. Son manipuladores. Dicen lo que otros quieren oír. ¿Con qué fin?
con conseguir adeptos, con conseguir que esa división no solamente responda a lo que ellos dicen, sino que muchos más se puedan sumar. Y el versículo 19 de Judas añade también que se trata de individuos mundanos que no tienen el Espíritu, o que no tienen al Espíritu. Y eso no significa que estas personas divisivas sean, o mejor dicho, no sean morales, que no tengan principios, pero son morales y tienen principios que no descansan ni son resultado de la obra del Espíritu Santo. Son mundanos, aún en sus formas, son mundanos, aún en sus modos, son mundanos, aún en lo que buscan y en aquello a lo que se dedican, porque no hay lugar para la obra ni para el propio Espíritu Santo en lo que representan. Hermanos, el llamado de la Escritura es claro: combatir por la verdad, resistir a los que se oponen a la verdad. No a nosotros, sino a la verdad. Que el Señor nos ayude a mantener en alto el Evangelio, a ser sensibles y obedientes a su palabra y a dejar que nosotros y nuestras intenciones mengüen y que la palabra y la voluntad de Dios crezcan. Y esto solamente es posible si somos obedientes a ese mandato de vivir de una manera digna del Evangelio, porque en la medida en la que nuestra vida es coherente con el Evangelio, en la medida en la que abundamos en fruto espiritual, estaremos promoviendo, estaremos perseverando, nos mantendremos firmes en la verdad del Evangelio. Y como resultado podremos permanecer firmes, unánimes en un mismo espíritu. ¿En qué espíritu? No en el tuyo, ni en el mío, ni en el del más allá, sino en el espíritu del Evangelio. Lo cual, dice el apóstol, y así termina el versículo 28 de nuestro capítulo 1 de Filipenses, es señal de perdición para ellos, los divisores, pero de salvación para vosotros. Y esto, añade el apóstol, es de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta noche te alabamos por tu palabra, por tu cuidado, por tu ternura, por tu sabiduría para con tu iglesia. Y nos sentimos privilegiados de poder ser parte de esos que han sido llamados a vivir de una manera digna del Evangelio. Pero queremos hacerlo a tu manera y queremos servirte en la medida en la que obedecemos. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles al Salvador de nuestras almas, a ser leales a ese cuerpo de Cristo en el que tú nos has incorporado. Te pedimos que podamos crecer en el conocimiento de la verdad, para amarte mejor, para servirte mejor, para obedecerte mejor, pero también para defender aquello que ha de formar parte de tu iglesia. Y te pedimos al mismo tiempo que nos permitas, cuando resulte necesario, defenderse, protegerse, resistir a los que se oponen a tu palabra, a tu verdad. Orando que tú tengas misericordia de ellos, pero siendo intransigentes con el error, cuidando a tu esposa con más cuidado aún de la que nos cuidamos entre nosotros o aún a nosotros mismos. Que no haya nada ni nadie en la novia de Cristo que traiga deshonor a la persona de Cristo. Líbranos de los malos. Y sin embargo, permítenos crecer y haz de nosotros una iglesia fructífera, no simplemente en buenas obras, sino en ese fruto del Espíritu del que habla tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.